Bendiciones, amados. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. La gracia de nuestro Padre Celestial esté con todos ustedes. El día de hoy les traemos un poderoso mensaje de las Escrituras. Toda la gloria, la honra y el honor sean para nuestro Padre Celestial y para nuestro Señor Jesús, Yeshua el Mesías. Si aún no te suscribes al canal, dale clic al botón suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que te den las notificaciones de cuando subamos un nuevo video y que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Bien. Vamos a ver en este video la diferencia entre dos conceptos. El primer concepto es la gran tribulación y el segundo es la tribulación. ¿Y qué grupo de personas están involucradas en cada uno de estos conceptos? Conforme a las escrituras y no conforme a teología, vamos a ver de qué tratan estos dos conceptos y cuál es la diferencia entre ambos. Y recuerden que hay un arrebatamiento, el arrebatamiento de cuerpo de creyentes, la iglesia, que es el Israel de nuestro Padre Celestial, sea todo un gentil de las 10 tribus o judíos que creen en Yeshua. Veamos lo que dice la Escritura acerca de estos dos conceptos y qué grupos están involucrados en ellos. Toda la gloria, la honra y el honor sean para nuestro Señor Yeshua y para nuestro Padre Celestial. Comencemos. Bien, comencemos viendo los dos conceptos de este video. La gran tribulación, que es descrita en Apocalipsis 7:14, y el contexto de esta narración es la multitud vestida de ropas blancas que el apóstol Juan ve en la visión del Apocalipsis. El concepto, la gran tribulación, está en Apocalipsis 7:14. La Escritura dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La gran tribulación en el idioma griego sería lo que está aquí en la parte derecha de la pantalla. Lo que ustedes ven acá es la Biblia en griego, el código bizantino. En griego sería tes tlitseos tes megales, que sería la tribulación, la grande. Así que tenemos el primer concepto, la tribulación, la grande. El segundo concepto lo vemos en Mateo 24, verso 21. La Escritura dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y en la parte derecha tenemos cómo sería en griego la pronunciación. Sería Tlitsis megale, que sería tribulación grande. Este concepto, gran tribulación o tribulación grande, del verso 21 de Mateo 24, se refiere a la persecución del pueblo judío por parte de Satanás. Y está descrita a partir del verso 15 en adelante, la persecución que padece el pueblo judío o la angustia de Jacob. El otro concepto, que es la gran tribulación, es la persecución que hace Satanás al cuerpo de creyentes, sea de todas las naciones, tribus, pueblos o lenguas. Es decir, la persecución que Satanás hace en contra de la iglesia o de Israel, el cuerpo de creyentes de Yeshua, sea judío, sea de las 10 tribus perdidas de Israel o sea un gentil, todos los que creen en Yeshua. ¿Cómo sabemos que seremos perseguidos? La Escritura nos dice en Mateo 24, del verso 1 al 13 y al 14, que la iglesia va a pasar los dolores de parto, porque es el equivalente a lo que está en Apocalipsis capítulo 6, del verso 1 al 11. Ahora miremos en detalle a qué se refieren estos dos conceptos. Bien, comencemos viendo lo que nos dice la Escritura. Apocalipsis 7:14 dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí tenemos el primer concepto, la gran tribulación. En griego, la gran tribulación sería Tes tlipseos tes megales, la tribulación, la grande. la tribulación, la grande. Esto se refiere al sufrimiento del cuerpo de creyentes por el nombre de Yeshua el Mesías, lo cual es descrito en Mateo 24 del verso 1 al 14 y en Apocalipsis 6 del verso 1 al 11. Es decir, los dolores de partos, que sería el equivalente a la apertura de los primeros 5 sellos. Si no has visto el video que hicimos acerca de este tema, en la parte superior de la pantalla dejamos el enlace donde puedes ver el video y tener mayor contexto. La iglesia pasa por los dolores de parto, pero es arrebatada antes de la ira, antes del día de la ira del Todopoderoso, antes de la angustia de Jacob. El otro concepto que tenemos está en Mateo 24:21. La Escritura dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Gran tribulación en griego sería Tlipsis megale, tribulación grande. literalmente se hubiese traducido como tribulación grande y se refiere
a la angustia de Jacob, la persecución del pueblo judío profetizada por el profeta Jeremías, que está en el capítulo 30, verso 7. Y se describe esa gran persecución del pueblo judío en Mateo 24, del verso 15 al 29 en adelante. En el verso 15 nosotros recordamos que ahí expuesta la abominación de desolación en el Santísimo, en el lugar santísimo del templo, y es profanado el templo, y es a partir de ahí que el pueblo judío es perseguido. Tenemos dos conceptos entonces: la tribulación la grande y tribulación grande, que en el idioma español es conocido como la gran tribulación y gran tribulación. Y se refiere este primer concepto, la tribulación la grande, al sufrimiento del cuerpo de creyentes por el nombre de Yeshua, es decir, la persecución que Satanás hace a la iglesia, a Israel. El segundo concepto se refiere a la angustia de Jacob. Esa es la persecución que Satanás hace al pueblo judío que está en la tierra de Israel desde 1948. Bien, aquí vemos claramente que hay dos grupos de personas: los creyentes en Yeshua y el pueblo judío que aún no ha creído. En los creyentes en Yeshua tenemos de toda lengua, tribu, nación y pueblo. Ese es el contexto que tenemos en Apocalipsis verso 7, la gran multitud vestida de trajes de gala, de lino fino, blanco. Ahí está todo creyente, sea de las 10 tribus perdidas, sea judío, sea gentil, está en este grupo, y va a ser perseguida la iglesia por el dragón en la apertura de los primeros 5 sellos. El segundo concepto se refiere a la persecución satánica que hace Satanás contra el pueblo judío. Y ya vimos una previa de eso en la Segunda Guerra Mundial, pero va a haber un periodo más angustioso que ese periodo de la Segunda Guerra Mundial, y se refiere a la angustia de Jacob. Claramente vemos la persecución de dos grupos, y es lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versos 15, 16 y 17, que es lo que miraremos a continuación. Bien, así que podemos ver que hay dos conceptos. El primero, la tribulación la grande de Apocalipsis 7:14 y gran tribulación de Mateo 24:21. Y podemos ver que el primer concepto de la tribulación la grande se refiere a la persecución satánica que hace Satanás al cuerpo de creyentes por el nombre de Yeshua el Mesías, el sufrimiento del cuerpo de creyentes. Ese es los dolores de parto, los principios de dolores de parto o la apertura de los sellos. Y el segundo concepto en Mateo 24:21 se refiere a la persecución que hace Satanás al cuerpo, o mejor dicho, al pueblo judío, o la angustia de Jacob. Ahora veamos en el libro de Apocalipsis cómo se describe la persecución de estos dos grupos, y está en el capítulo 12. Miremos lo que dicen las escrituras. Apocalipsis 12, del 15 al 16. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer Israel agua como un río las naciones, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Apocalipsis 12, 17 nos dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer Israel y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua el Mesías. Aquí podemos ver claramente dos grupos. El primer grupo es la iglesia, todo creyente en Yeshua, sea de las 10 tribus perdidas de Israel, sea judío o sea gentil. Aquí está. Y él se va a hacerle guerra, y esa guerra fue hecha en los primeros 3 siglos, a partir del siglo IV, cuando Constantino instituyó la Iglesia Católica Romana, la Santa Inquisición. A través de la historia ha sido perseguida la iglesia y será perseguida en los tiempos finales, en los postreros tiempos, Harit Hayamit en hebreo. Y también vemos otro grupo, el grupo del pueblo judío, los que guardan los mandamientos del Dios de Israel y tienen el testimonio de Yeshua el Mesías. Satanás, al no poder exterminar la iglesia, va a irse en contra del pueblo judío. Pero ambos grupos, que son los dos hijos de la parábola del hijo pródigo, o las dos varas de Ezequiel 37, ambos grupos seremos rescatados, ambos grupos seremos salvos por la sangre del Cordero y seremos llevados a las nubes al encuentro de nuestro Salvador. Solo Él sabe el día y la hora, nadie sabe el día y la hora, pero la iglesia, Israel, el cuerpo de creyentes, no va a haber esta persecución de la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. La iglesia sale antes de la abominación de desolación, exactamente antes de que empiece la ira del Todopoderoso, porque no fuimos puestos para ira. Si este video te ha gustado, dale like y compártelo en tus redes sociales para que el mensaje de salvación llegue a más personas y que se complete el cuerpo del Mesías, la novia del Mesías. La gracia de nuestro Padre Celestial esté con todos ustedes. Amén.